algo que ustedes ya deben manejar, pero el sílabus igual nos pide que hagamos un repaso de lo que es la anatomía y fisiología del corazón. En algunos grupos de rotación que ya hemos llevado el módulo de cardio, ustedes mismos lo han desarrollado muy bien el tema, y eso me da a mí entender que ustedes tienen el conocimiento necesario. Por lo tanto, vamos a verlo en forma muy rápida, ¿ya? Muy bien, esa es la imagen del corazón, una imagen clásica que todos conocemos, ¿no es cierto? Donde podemos identificar un corazón con 4 cavidades que vamos a ir detallando progresivamente, ¿no? Y donde ingresan venas y arterias, y a la vez también salen venas y arterias que cumplen la función sobre todo de la distribución de la sangre con todo el contenido, sobre todo el oxígeno y algunos nutrientes que son necesarios para los tejidos de todo nuestro organismo. El corazón, su función básica es de ser una bomba, ¿no? Es el que bombea la sangre, vuelvo a repetir, con el oxígeno tan necesario y con los nutrientes que necesita nuestro organismo. Entonces, esa es la función básica de nuestro corazón. Situado en la cavidad torácica, ¿no? En la parte media, tiene una forma de pirámide triangular con una consistencia firme y una coloración rojiza. En cuanto al peso, eso va a variar ligeramente, tampoco no es algo muy marcado, pero va a haber una ligera variación entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre 270 gramos, la mujer 260 gramos, una diferencia aproximada de 10 gramos entre hombre y mujer, que en realidad es muy poco, y yo consideraría que eso no es significativo, ¿no? A ver qué pasa acá. Ya. Van a haber 3 caras, una cara anterior o esternocostal, una cara inferior o diafragmática, una cara lateral o izquierda. Interesante en esa parte las caras, la inferior o diafragmática. Sobre todo tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio de cara inferior o diafragmática. Por su misma ubicación, ¿no? Va a estar en forma concomitante, en forma vecina con el diafragma, y por lo tanto un dolor en esta parte del corazón se va a manifestar básicamente en la zona del epigastrio. Y quien no tiene experiencia o quien no tiene conocimiento, pues de repente lo puede confundir con una gastritis o con un cólico por una litiasis vesicular, que son diagnósticos diferenciales al final de cuentas, pero que debemos tener en cuenta el dolor por la localización, ¿no? Entonces, todo dolor en personas con factores de riesgo, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese una hipercolesterolemia, hay que pensar en que podría ser un infarto de la cara inferior o diafragmática que está apoyada sobre justamente este músculo, el diafragma. 3 bordes, las 3 caras del corazón están separadas cada una por 3 bordes, uno derecho y 2 izquierdos, y la base constituida únicamente por las aurículas, ¿no? Es una pirámide invertida donde las bases va a ser las aurículas y el vértice va a ser dado por el ápice del corazón. Como ya mencionamos al inicio, 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? De eso nos permite dividir el corazón. Lo podemos dividir en el corazón derecho y corazón izquierdo. En ese caso, una aurícula y un ventrículo del lado derecho, y por la otra parte lo podemos dividir en un corazón superior y un corazón inferior, ¿no? Donde las 2 aurículas, izquierda y derecha, van a ser la parte superior, y los 2 ventrículos, izquierdo y derecho, también van a ser la parte inferior. Dentro de lo que es ventrículo, 2 cavidades piramidales o conoides con orificios auriculoventriculares, es decir, aquí vamos a encontrar la presencia de las válvulas auriculoventriculares, que no son más que la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Ya saben, tricuspidia porque está conformada por 3 valvas, mientras que la válvula mitral o bicuspidia está conformada por 2 valvas, ¿no? Y el nombre mitral viene en relación a ese aditamento que usan
Los obispos o arzobispos, no sé si han tenido oportunidad de ver la presencia de un obispo, un arzobispo o el mismo papa, usa un aditamento, un gordito en forma de dos valvas, ¿no? Que se llama mitral, justamente, y por eso es que adquiere el nombre de válvula mitral, porque tiene dos valvas, ¿ya? Y los otros orificios que contienen los ventrículos son los arteriales, donde vamos a encontrar las válvulas sigmoideas, dígase la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Las aurículas son más pequeñas que los ventrículos y tienen unas paredes obviamente más delgadas. El mayor tamaño va a estar dado por los ventrículos y un menor tamaño por las aurículas. Tanto las aurículas como los ventrículos están separados por un tabique, el tabique interauricular, en el caso de las aurículas, el tabique interventricular y en el lado de los ventrículos. El corazón en sí está conformado por una túnica muscular gruesa, que es el miocardio, que es una parte muy importante porque es el que va a proveer de la fuerza necesaria para que el corazón cumpla con su función de bombeo, ¿no? Es el que va a permitir el movimiento tanto de contracción como de relajación del corazón y va a permitir que se dé este bombeo de sangre y nutrientes que hemos dicho que es la principal labor del corazón. Una membrana interna que es el endocardio y una envoltura fibroserosa que es el pericardio. En cuanto al pericardio, el miocardio es órgano esencialmente muscular. Las fibras se insertan todas en un aparato fibroso colocado en los ventrículos, ¿no? Y hemos dicho que es el que da la fuerza al corazón y el que se modifica en el caso que el corazón necesite por algún motivo aumentar la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, el corazón necesita aumentar la fuerza porque básicamente lo que ocurre acá es que no está llegando la suficiente cantidad de oxígeno al tejido periférico y por lo tanto el corazón necesita tener más fuerza. Uno de los mecanismos que usa el corazón para aumentar esa fuerza es aumentando la masa muscular del corazón, por decirlo de una manera, ¿no? Y lo que va a conllevar al final a una hipertrofia ventricular izquierda, que a su vez va a conllevar a varios fenómenos que vamos a ir revisando en el transcurso de esta semana, que es el módulo de cardiovascular. Lo que es el pericardio es un saco fibroseroso que envuelve al corazón y que tiene dos partes, una superficial, es decir, un saco fibroso pericárdico, y una profunda, que es una serosa pericárdica. Es decir, es un espacio virtual, ¿no? Tan igual como ocurre con las pleuras, igual con el pericardio, es un espacio virtual que en algunas oportunidades este espacio se puede llenar de líquido, lo que va a conllevar a un derrame pericárdico con todas sus características clínicas que vamos a revisar en las siguientes sesiones. ¿Ya? Entonces, es importante recordar que en el pericardio hay un espacio virtual que podría ser ocupado en el momento por la presencia de líquido. Vaso del corazón, básicamente aquí tenemos que recordar las arterias coronarias, que son dos, una izquierda o anterior y una derecha o posterior, que nacen de la arteria aorta. Recordemos esto, es importante recordarlo cuando revisamos el tema de infarto agudo de miocardio. Como les comentaba a mis grupos, me ha tocado en años anteriores hacer esa pregunta, ¿no? ¿De dónde nace la arteria aorta? Y muchos de los alumnos que estaban rotando en ese momento no sabían en realidad de dónde nacía la arteria aorta. Entonces, tenemos que recordar que nace en la aorta inmediatamente por encima de la válvula aórtica, es decir, ni bien nace la arteria aorta y sus primeras ramas son las arterias coronarias. Y recordar que la derecha es más voluminosa en todo caso que la izquierda. A ver qué pasa que no avanza aquí. Muy bien, entonces eso es lo que hemos recordado en base en lo que respecta a la anatomía del corazón, ¿no? Son cosas que ya lo sabemos, ¿no? Las capas del corazón, el endocardio, el miocardio, el pericardio, la estructura del corazón, ¿no? Dos aurículas, dos ventrículos, las válvulas, que es importante conocer las válvulas para poder entender las alteraciones o patologías que se presentan en relación a estas válvulas.
Entonces son temas que ya conocemos y que, como dice bien el título de la charla, es básicamente un repaso, ¿ya? Es básicamente un repaso. Obviamente eso tiene que ser ampliado por ustedes en sus lecturas que hagan para la parte práctica y también para el examen que tengan que rendir, ¿ya? Muy bien, en cuanto a una de las partes importantes de la fisiología del corazón tenemos el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco, que en realidad esta figura me pareció muy interesante, es de o lo tomé del trabajo que me entregó una alumna de Ana Belén, si no me equivoco. En su trabajo ella me presentó este gráfico que me parece muy interesante, muy didáctico, y lo comparto también con ustedes, ¿no? Es decir, acá es una etapa de aprendizaje entre todos y por eso que estoy tomando esta figura del trabajo que ustedes mismos me han presentado, ¿no? Como les decía, en mi grupo de rotación, ustedes mismos han explicado perfectamente el ciclo cardíaco, ¿no? Así es que eso, vuelvo a repetir, me hace ver de que ustedes están preparados para o conocen muy bien lo que es el ciclo cardíaco. Bueno, sigamos repasando en todo caso. Se va a producir una contracción isovolumétrica, ¿no? A nivel de los ventrículos, lo que va a conllevar a un primer ruido cardíaco por aumento de presión interventricular, pero sin eyección de sangre. En un segundo momento va a haber una eyección, ¿no? Esto como consecuencia de que la presión ventricular vence a la presión que existe en las válvulas semilunares y expulsa la sangre. El siguiente paso es una relajación isovolumétrica. A ver, están entrando todavía. ¿Por qué entran y salen? Bueno. Doctor, dice que hay alumnos en la sala de espera que su internet se les ha caído. Sí, porque están entrando y saliendo, no debe ser por ese motivo. Pero no se preocupen, mientras yo pueda, los puedo seguir ingresando. Lo que pasa es que un poquito me distraen la charla. Muy bien, entonces un tercer paso es la relajación isovolumétrica, donde va a disminuir la presión en los ventrículos, provocando el segundo ruido cardíaco por el cierre de las válvulas semilunares. Posteriormente viene un llenado rápido de los ventrículos, donde la presión ventricular disminuye más que la presión auricular, por lo que se abren las válvulas auriculoventriculares. La sangre va a pasar desde los aurículos hacia los ventrículos, que inicialmente hay un paso, una transferencia de sangre, digamos, de que es pasiva, un 80%, y posteriormente una transferencia activa, que es el 20% restante. Y finalmente va a haber la contracción auricular, terminando de llenar los ventrículos, y con esto se repite nuevamente el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, el ciclo cardíaco es importante recordarlo para poder entender algunas alteraciones que vamos a encontrar, y entre ellas alteraciones tanto en la parte valvular como en la parte de una insuficiencia cardíaca que les comentaba hace un momento, donde va a haber una incompetencia en cierto grado del corazón, no va a poder cumplir con su trabajo de bombear la sangre, ¿no? Con una eyección disminuida, ¿no? Por eso es que una insuficiencia cardíaca, una de las cosas que nosotros medimos es la fracción de eyección. ¿Qué tanta sangre es eyectada hacia el resto del organismo? Y en base a este valor es que podemos definir si el paciente está con una insuficiencia cardíaca y si esta es leve o es severa, ¿no? Esta fracción de eyección la medimos a través de un ecocardiograma, que es una prueba bastante importante y básica actualmente en lo que respecta a la cardiología y sobre todo en algunas patologías. Por ejemplo, un ecocardiograma nos sirve para evaluar la fracción de eyección que les estoy mencionando, nos sirve para evaluar el estado de las válvulas, ¿no? Si es que hay esa es la forma como nosotros vamos a poder confirmar si es que hay una insuficiencia valvular o una estenosis valvular, ¿no? Para eso nos valemos de un ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma es una prueba que se utiliza mucho en cardiología, va de la mano, o digamos, tiene la misma importancia que un electrocardiograma,
¿no? Y ahora es casi de rutina, ¿no? Casi todo paciente que tenga alguna patología cardíaca debe contar con un electrocardiograma y con un ecocardiograma como parte del estudio, ¿ya? Entonces, esa es la parte de fisiología en cuanto a ciclo cardíaco, que es una parte importante del corazón, recordar cómo es el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Y cómo se produce el cierre de las válvulas, tanto de las auriculoventriculares como de las sigmoideas. Y la última parte que tenemos que repasar, o que es importante repasar, es lo que respecta a al sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción tiene algunas estructuras importantes. Una de ellas es el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, que está ubicado en la aurícula derecha y que constituye el marcapaso fisiológico, es decir, es el que constituye o el que inicia la conducción del impulso eléctrico y a su vez el que marca el ritmo para el latido cardíaco. Este nódulo sinusal es autónomo, ¿no? Y es el que encabeza el sistema de conducción del corazón. Si este nódulo sinusal fuera atacado, digamos, por otros tejidos que quieren ocupar o quieren cumplir con la función del nódulo sinusal, se va a producir una alteración del sistema de conducción y eso es una parte importante de la base fisiopatológica para comprender lo que es una fibrilación auricular. Una de las alteraciones del ritmo cardíaco es una fibrilación auricular y parte de la fisiopatología la vamos a entender comprendiendo que ese nódulo sinusal es el que encabeza o el que inicia, el que conduce el impulso cardíaco, el impulso eléctrico a través del corazón. Lo va a impulsar o lo va a transmitir a través de los nódulos de los haces interauriculares que van a llegar hacia el nódulo auriculoventricular y a su vez ese nódulo auriculoventricular lo va a transmitir a través del haz de His, ¿no? En un inicio es una vía común que luego se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda y que van a llegar hacia la fibra de Purkinje, ingresando hacia el cardio y produciendo la contracción del corazón. O sea, el sistema de conducción tiene mucha relación o está muy de la mano con el ciclo cardíaco que hemos repasado y por lo tanto es importante recordar los dos sistemas que si bien por un tema pedagógico lo estamos viendo por separado, pero que en realidad, como les repito, los dos van de la mano y tienen que comprenderse de igual manera. El nódulo sinusal, nuevamente, bueno, recordando los elementos que conforman el sistema de conducción del corazón, el nódulo sinusal o sinoauricular, las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz de His o haz auriculoventricular, ¿no? Que posteriormente se va a dividir, como les decía, en una rama derecha y en una rama izquierda, y la fibra de Purkinje. De todo este sistema, vuelvo a repetir, la parte más importante es el nódulo sinoauricular o sinusal, porque va a encabezar, va a tener como inicio de todo el sistema eléctrico del corazón y en caso que haya una falla de ese nódulo sinusal, vamos a tener ciertas patologías. El nódulo sinusal está localizado en la parte anterosuperior de la aurícula derecha. Es el origen del impulso eléctrico, como ya les había mencionado. Es autónomo, es decir, tiene la propiedad de autoexcitación y constituye el marcapaso fisiológico del corazón. Si hay un daño en este nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, no va a haber un marcapaso, lo cual va a conllevar a que haya una disminución del latido cardíaco, una bradicardia severa, que en ese caso necesita que el paciente se le coloque un marcapaso externo, ¿no? ¿Qué
que actualmente la tecnología ha avanzado mucho, los marcapasos son, hay poco rechazo por parte del organismo hacia un marcapaso externo, y su vida media actualmente son de 10 hasta 15 años, ¿no? Cada vez se va mejorando en la tecnología. Antiguamente eran cada 3 años, cada 5 años debía cambiarse, ¿no? Vienen con una batería que, tan igual como la celular, se descarga, pero los últimos ya son cada vez más, con mayor tiempo de vida media, como le repito, de 15, 10 años, ¿no? Y eso es bueno para el paciente porque igual cada cirugía o cada cambio del marcapaso implica un estrés para el paciente. Y la otra alteración que les ya mencioné, pero le repito nuevamente, es una fibrilación auricular, donde va a haber una alteración en el comando de este nódulo sinoauricular o nódulo sinusal. Es decir, va a haber formación de tejido ectópico a nivel de la aurícula que van a querer comandar o van a querer ser el origen, ser la cabeza de ese impulso eléctrico, y va a haber una batalla, entre comillas, una guerra ahí por ver quién comanda el impulso eléctrico, y eso va a conllevar a que el corazón pueda o tenga que latir en forma desordenada, ¿no? Va a haber una taquicardia en el caso de un freno auricular y sobre todo una arritmia. Por eso es que la definición de una fibrilación auricular es una taquiarritmia, ¿ya? El tema de fibrilación auricular lo vamos a desarrollar más adelante, posiblemente en la segunda parte del curso, cuando veamos ya algunos síndromes, y ahí con más detalle veremos la fibrilación auricular, y tenemos que tener bien claro ya en ese momento este sistema de conducción eléctrica del corazón. Por eso, vuelvo a repetir, es por eso que se ha considerado como parte de los temas de teoría dictar o repasar este sistema de conducción y también el ciclo cardíaco y obviamente un poco la anatomía del corazón. Muy bien, eso era lo que teníamos que repasar. Vuelvo a repetir, es un repaso, el mismo título de la sesión teórica de hoy lo indica así, es solamente un repaso de la anatomía y fisiología del corazón. Son temas que ustedes ya deben manejar. De repente, alguno lo maneja bastante bien, para otros se ha sido necesario este repaso. Lo importante es que de ahora en adelante todos mantengan un mismo nivel y todos conozcan al detalle el ciclo cardíaco y el impulso o la generación de este impulso, generación y transmisión del impulso cardíaco. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a revisar nuevamente si están todos. A ver cuántos se han ido de la sesión. La mitad, doctor. La mitad se ha ido. A ver, vamos a ver. No puedo dejar de compartir pantalla, ya me perdí por acá.